Imaginemos por un momento que la genética es como un arma cargada. Ujú. Una analogía muy visual, sí. Claro, está ahí, guardada en un cajón, con un potencial destructivo innegable. Pero por sí sola, esa arma no se dispara. El estilo de vida, las decisiones cotidianas, lo que se pone en el plato cada día, eso es, ni más ni menos, lo que aprieta el gatillo. Totalmente. Bienvenidos a Flexibilidad Metabólica. Hoy vamos a desmontar una creencia que está profundamente arraigada en nuestra sociedad, o sea, la idea de que la genética es una especie de sentencia inamovible. Al analizar a fondo los datos médicos y científicos más actualizados, la realidad resulta ser muy diferente. Es un cambio de paradigma brutal, la verdad. Y es que la inmensa mayoría de las muertes prematuras en el mundo occidental se podrían prevenir con simples cambios en la alimentación. Claro. Y de entrada, a ver, es súper comprensible que esta afirmación genere cierto escepticismo en quien nos escucha. Normal, llevamos toda la vida con otro mensaje. Exacto. Llevamos décadas escuchando que si hay antecedentes de problemas de corazón en la familia, pues el destino ya está escrito. Sin embargo, cuando vas a los estudios epidemiológicos a gran escala, los datos son demoledores. Son asombrosos, sí. La dieta occidental estándar se ha convertido en la primera causa de muerte prematura y de invalidez, o sea, superando con creces al tabaquismo. Y la genética, fíjate en este dato porque es clave, apenas explica entre un 10 y un 20% del riesgo de padecer las principales enfermedades fatales. Madre mía. Solo entre un 10 y un 20%. Solo eso. Hablamos de infartos o distintos tipos de cáncer. El 80 o 90% restante es puro entorno. Es alucinante. Y ese contraste entre la genética y el entorno queda clarísimo cuando observamos los estudios de migración, que a mí personalmente me parecen fascinantes. Son el ejemplo perfecto, sí. Imaginemos a un hombre de 60 años que vive en San Francisco, alimentándose a base de comida rápida, carne, procesados, pues tiene el riesgo habitual, altísimo, de sufrir un infarto. Lo típico de la dieta americana, claro. Eso es. Pero si esa persona se muda a Japón, concretamente a las zonas más tradicionales, y adopta por completo la dieta local, basada en vegetales, arroz, soja, té verde, su riesgo de sufrir un infarto cae en picado. Se desploma. Exacto, acercándose a las asombrosas tasas de salud coronaria de la población local. Y a ver, el reverso de la moneda es igual de impactante. O diría que incluso más escalofriante. Ya, cuando hacen el viaje contrario. Eso es. Cuando alguien con una genética japonesa de manual, proveniente de una familia con un historial impecable de longevidad, se muda a Estados Unidos y adopta la dieta occidental, su corazón envejece 20 años de golpe. ¡Qué barbaridad! 20 años. Literalmente. Las arterias se obstruyen a la misma velocidad que las de sus vecinos estadounidenses. O sea, la genética es exactamente la misma. No ha mutado en el avión. Claro, claro. Lo que ha cambiado es el entorno bioquímico que se crea en el interior del cuerpo a través de la comida cada vez que se mastica algo. Ese entorno es el que dicta qué genes o qué enfermedades se expresan y cuáles se quedan silenciados. Y esto nos lleva a una historia que ilustra perfectamente esta especie de ceguera del sistema ante el poder de la nutrición. Hablamos de un caso clínico histórico. Sí, el de la paciente con enfermedad coronaria. Exacto. Una abuela de 65 años con una enfermedad coronaria en fase terminal. Su estado era tan sumamente grave que ya había pasado por múltiples cirugías de bypass. Estaba en el límite absoluto de lo que la medicina podía hacer. Sí, sí. El corazón estaba tan dañado que los cirujanos literalmente la abrieron en el quirófano y la volvieron a cerrar porque ya no quedaba tejido sano donde poder operar. Había demasiadas cicatrices. O sea, era un caso desahuciado por completo. La medicina tradicional ya no tenía absolutamente nada más que ofrecerle. Nada. La enviaron a casa en una silla de ruedas, asumiendo que el final era inminente, con un dolor de pecho tan opresivo que apenas le permitía moverse. Una sentencia en toda regla. Pero aquí la historia da un giro espectacular. Esta mujer decide ingresar en uno de los primeros centros pioneros basados estrictamente en la medicina del estilo de vida. Una decisión valiente, dadas las circunstancias. Y tanto, allí no le dieron más pastillas mágicas ni buscaron cirugías experimentales. Se le aplicó una dieta basada al 100% en alimentos integrales de origen vegetal, junto con un programa de ejercicio muy suave y progresivo. Y el resultado es para no creerlo. A las 3 semanas de empezar, salió caminando por su propio pie. 3 semanas. Sí, sí. Y lo más increíble de todo, vivió 31 años más. Falleció a los 96 años, de anciana, habiendo visto crecer a sus nietos.
Es una locura maravillosa. Claro, cuando uno se topa con un milagro documentado como este, la primera reacción lógica es pensar, bueno, ¿por qué este protocolo no está en la portada de todos los periódicos? ¿Por qué la medicina tradicional no cambió de rumbo al día siguiente? Es la gran pregunta. Y la respuesta, por desgracia, no tiene tanto que ver con la biología como con la economía. El dinero, como siempre. Pues sí, el diseño estructural del sistema sanitario actual opera bajo un modelo que podríamos llamar de tarifa por servicio. En este engranaje, los hospitales, las clínicas y los profesionales facturan en función de los procedimientos tangibles que realizan. O sea, intervenciones concretas. Exacto. Hay un código de facturación para recetar un fármaco, hay otro para hacer una resonancia magnética, para colocar un stent en una arteria o para amputar un miembro diabético. Claro. Se prima y se remunera económicamente la cantidad de intervenciones agudas por encima de la calidad de la salud a largo plazo. O sea, que el sistema recompensa apagar el fuego una vez que la casa ya está ardiendo, pero no recompensa económicamente enseñar a no jugar con cerillas. Legumbres, frutos secos y verduras de hoja verde. Simplemente no sale a cuenta. De hecho, hay una estadística sobre esto que es para llevarse las manos a la cabeza. Sí, lo de las consultas, no. Eso es. En promedio, los médicos de atención primaria en el mundo occidental dedican únicamente unos 10 segundos a hablar de nutrición con sus pacientes durante una consulta típica. 10 segundos. Es que no te da tiempo ni a saludar bien. Apenas da tiempo a decir coma sano mientras se imprime una receta. Y la raíz del problema viene de muy atrás, porque el 75% de las facultades de medicina ni siquiera ofrecen una asignatura obligatoria y específica sobre nutrición en todos los años que dura la carrera. Es absolutamente surrealista. Es como si hubiera un incendio forestal masivo y en la Academia de Bomberos nunca hubieran dado una clase sobre las propiedades del agua. A ver, la analogía es dura, pero es muy real. El enfoque actual de la medicina frente a las epidemias de enfermedades crónicas es profundamente reactivo. Esperamos al infarto para actuar. Yo me lo imagino como entrar en la cocina de casa y ver que el fregadero se ha atascado, el grifo está abierto al máximo y el agua se está desbordando e inundando el suelo, arruinando la madera y los muebles. Un desastre total. Y la respuesta estándar de la medicina moderna, en lugar de ir directamente a cerrar el grifo, que representaría cambiar la dieta y detener el daño en su origen, pues consiste en coger una fregona y dedicarse a fregar el suelo sin descanso, día tras día. Y esa fregona son los tratamientos crónicos. Claro, la fregona son las pastillas para la tensión, las estatinas para el colesterol, las inyecciones de insulina. Se friega sin parar, el paciente gasta una fortuna en fregonas de última generación, pero el grifo sigue abierto, inundando la cocina. Y fíjate en el coste económico a nivel global de esa fregona. Es un gasto monumental. El desembolso mundial en productos farmacéuticos supera holgadamente el $1 billón anuales. Un billón con B. Es mareante. Una auténtica locura. Sin embargo, a pesar de esta inversión astronómica en tratar síntomas, la esperanza de vida funcional, o sea, esos años de vida en los que se goza de plena autonomía, sin dolores crónicos debilitantes y sin estar atado a una bolsa de pastillas, pues en realidad está disminuyendo en muchos sectores de la población. Ya, vivimos más, pero peor. Vivimos más tiempo, es cierto, pero pasamos una gran parte de esa vida estando clínicamente enfermos. Y aquí es donde damos un salto interesantísimo, porque si bien las pastillas y las cirugías no pueden solucionar el problema de raíz, resulta que la comida sí tiene la capacidad de llegar a lo más profundo de nuestra biología. Vamos a meternos a nivel celular. Eso es. Vamos a hablar de la auténtica máquina del tiempo celular. Para entender esto bien, hay que observar nuestras células a nivel microscópico, y concretamente una parte llamada los telómeros. El ADN humano está empaquetado en 46 cromosomas. Vale. Pues en los extremos de estas delicadas hebras de información genética existen unas estructuras protectoras, que son los telómeros. La forma más sencilla de visualizarlos es pensar en esos topes de plástico endurecido que hay al final de los cordones de los zapatos. Ah, los herretes, claro. Eso es, los herretes. Su única función es evitar que el cordón se deshilache y se rompa. Pues bien, cada vez que una célula se divide para regenerar un tejido, esos telómeros se acortan, se desgastan un poquito. Como el plástico del cordón rozando contra el suelo. Exactamente. Cuando ese tope desaparece por completo, el ADN queda expuesto, la célula ya no puede dividirse más y muere. Es el reloj biológico definitivo del envejecimiento humano. ¡Qué fuerte! Y el estilo de vida acelera o frena ese desgaste.
Por ejemplo, factores de estrés oxidativo, como fumar, llegan a triplicar la velocidad a la que se pierde este protector tan vital. Triplicar, casi nada. Pero claro, la naturaleza lleva millones de años de ventaja y es fascinante cómo tiene soluciones para todo. Hay un árbol en las montañas blancas de California, el conocido como pino Matusalén. El Pinus longeva. Ese mismo. Este árbol tiene casi 4.800 años de antigüedad. O sea, imagínate esto. Ya estaba echando raíces y creciendo cientos de años antes de que los egipcios empezaran a pilar piedras para construir las pirámides. Es una barbaridad de tiempo. Pues el secreto biológico de este árbol para su casi inmortalidad es una enzima llamada telomerasa. Esta enzima hace algo asombroso, ¿eh? Reconstruye los telómeros, vuelve a fabricar ese tope de plástico del cordón una y otra vez. Y aquí viene lo bueno. La noticia galardonada con el Premio Nobel de Medicina no fue que el árbol tuviera esta enzima, sino que se descubrió que los seres humanos también poseemos telomerasa en nuestras células. O sea que todos llevamos esa maquinaria reparadora de serie. Así es, todos la tenemos en nuestro interior. El gran avance científico fue aislar qué interrumpe esa maquinaria y, sobre todo, cómo volver a encenderla. ¿Y cómo se enciende? Pues los ensayos clínicos demostraron que una alimentación basada puramente en alimentos integrales de origen vegetal, combinada con un estilo de vida saludable que incluya control del estrés y ejercicio, es la única intervención conocida capaz de aumentar significativamente la actividad de esta enzima en humanos. Ojo, la única. La única documentada. En solo 3 meses de cambio radical de dieta, la enzima empieza a activarse y a trabajar horas extras. Y en los seguimientos a 5 años de estos pacientes se pudo observar algo insólito. Sus telómeros no solo habían dejado de acortarse, desafiando el paso del tiempo, sino que literalmente habían crecido. ¡Wow! Eran más largos que 5 años atrás. A ver, espera. Frena un momento. Yo misma me pongo en la piel de quien nos oye. Dime. Entiendo lo que dices sobre la genética y el entorno, ¿eh? Pero estamos diciendo que comer brócoli, lentejas y manzanas literalmente rebobina el reloj celular a nivel del ADN. Así es. Pero, a ver, ¿no será simplemente que estas personas al cambiar de dieta pierden 20 kilos de grasa, van al gimnasio todos los días y es ese esfuerzo físico y la pérdida de peso lo que frena el envejecimiento? Es que suena casi mágico atribuirlo solo a las plantas. Es una objeción súper válida. Y de hecho es exactamente el mismo escepticismo que tenían los propios investigadores al principio. Claro, es lo lógico. Para asegurarse de que no estaban midiendo simplemente el efecto de perder peso o de sudar en una cinta de correr, diseñaron estudios donde aislaron las variables. Tomaron grupos de personas que lograron perder la misma cantidad de peso mediante restricción calórica tradicional. Vale, o sea, comiendo menos. Comiendo menos y haciendo el doble de ejercicio físico que el grupo vegetal. Pero seguían consumiendo una dieta estándar occidental, es decir, con carne, lácteos y procesados. ¿Y qué pasó? El resultado fue rotundo. Este grupo, a pesar de estar más delgado y en mejor forma física, no logró activar la telomerasa ni alargar sus telómeros. ¡Increíble! La conclusión ineludible fue que el ingrediente activo, digamos, el estímulo bioquímico necesario para revertir el daño en el ADN, no dependía del simple déficit de calorías, ni del sudor, sino de la calidad intrínseca y los fitonutrientes de la comida que entraba en el torrente sanguíneo. O sea, el tipo de combustible que le pones a la máquina no solo la hace andar, sino que repara el motor mientras está en marcha. Esa es la clave, sí. Y esto conecta perfectamente con otra duda monumental. Si una dieta basada en plantas puede reparar el daño invisible del ADN, ¿qué es capaz de hacer con esas enfermedades crónicas, pesadas y dolorosas cuando ya han dado la cara y están arruinando el día a día de una persona? Pues mira, lo que se observa en la práctica clínica es casi inmediato. Tomemos la enfermedad coronaria, el asesino número 1. El que más asusta. Siempre se había asumido que la aterosclerosis, esa placa de colesterol y grasa que tapona lentamente las arterias, era una sentencia de por vida, un camino solo de ida. Sin embargo, al aplicar una dieta 100% vegetal, no solo se detiene el progreso, sino que la placa empieza literalmente a disolverse y a reabsorberse. O sea que las arterias se limpian. Se limpian. Pero lo más revelador de todo es la velocidad del alivio de los síntomas.
Pacientes con angina de pecho severa experimentaron una reducción del 91% de sus crisis de dolor en apenas 3 o 4 semanas. Pero a ver, eso no cuadra físicamente. Es imposible que en 3 semanas una arteria obstruida se destapone por completo y se limpie toda esa grasa acumulada durante décadas. ¿Por qué desaparece el dolor en el pecho tan rápido? Ahí radica la magia de la función endotelial. El endotelio es la capa interna, el forro microscópico de los vasos sanguíneos. No es una simple tubería inerte. Es tejido vivo. Es un órgano vivo y dinámico, ¿sí? Se contrae y se dilata para gestionar el flujo de sangre. Cuando consumimos comidas ricas en grasas saturadas de origen animal o aceites refinados, ese endotelio sufre una especie de parálisis. Se queda como bloqueado. Queda rígido, inflamado, incapaz de dilatarse adecuadamente durante horas después de la ingesta. Al adoptar una dieta vegetal libre de estas grasas saturadas, dejamos de paralizar el endotelio 3 veces al día. Claro, le damos un respiro. Y casi de inmediato, los vasos sanguíneos recuperan su elasticidad y su capacidad de dilatarse al máximo, permitiendo que la sangre fluya con fuerza y oxígeno hacia el corazón, incluso si aún queda algo de placa en las paredes. Ah, vale. O sea, mejora la función mucho antes de que se limpie la estructura física. Exactamente. Es alucinante. Dejas de golpear el endotelio y este respira aliviado. Y esto no solo aplica a las arterias del corazón. Hay un dato sobre la diabetes que pone los pelos de punta, concretamente sobre la neuropatía diabética. Sí, los dolores nerviosos son terribles. Son pacientes que han sufrido durante años, a veces décadas, dolores intratables, un ardor y unos pinchazos agónicos en las piernas y los pies debido al daño en los nervios. Y para esto la medicina convencional solo suele recetar cócteles de analgésicos potentes y antidepresivos. Que solo tapan el síntoma, claro. Pues bien, al someter a estos pacientes a una intervención con dieta vegetal integral, el 75% de ellos reportó un alivio absoluto y completo del dolor en cuestión de días. ¡Días! Es una barbaridad. Y esto ocurrió incluso antes de que la dieta tuviera tiempo de bajar de forma significativa sus niveles de azúcar en sangre. Y si prolongamos esto, en menos de un mes, algunos ya habían revertido por completo la diabetes tipo 2 y abandonado la insulina. Es un ejemplo brillante del poder de apagar la inflamación sistémica. Cuando quitas los alimentos proinflamatorios, el cuerpo tiene una capacidad de recuperación que roza lo milagroso. Totalmente. Y es justo aquí donde la ciencia nutricional moderna se da la mano con la biología evolutiva. Hay un mecanismo fascinante que explica por qué ocurre esto a nivel intestinal. Cuenta, cuenta. Y tiene como protagonista un alimento muy humilde, el brócoli, y en general a todas las verduras crucíferas. Resulta que estas verduras actúan literalmente como una llave química diseñada para encender el sistema inmunitario de nuestra barrera intestinal. ¿Pero por qué el cuerpo diseñaría un mecanismo donde precisamente un trozo de brócoli o de repollo sirva de interruptor maestro para las defensas? O sea, podría ser cualquier otra cosa. Se explica por millones de años de historia evolutiva. Nuestros antepasados homínidos pasaban una inmensa parte de su día masticando hojas, brotes y tallos silvestres para conseguir suficientes calorías. ¿Todo el día comiendo verde? Sí. Y el acto de comer, de introducir materia del exterior al interior del tubo digestivo, era el momento de máxima vulnerabilidad ante la entrada de bacterias patógenas, parásitos o virus. Claro, tiene sentido. Como el cuerpo humano es un maestro de la eficiencia energética, aprendió a no tener a su ejército inmunitario movilizado constantemente, porque eso gasta muchísima energía. Mejor activarlo solo cuando hace falta. Eso es. En su lugar, evolucionó para identificar ciertos compuestos químicos exclusivos de estas hojas verdes en el estómago como la señal de alarma. Era el aviso bioquímico que gritaba, «¡Hey, atención! Está entrando comida del exterior», desplegada a los sonados del sistema inmune en las paredes del intestino para neutralizar cualquier amenaza que venga camuflada en el alimento. Si lo piensas, es una genialidad de la evolución. Una obra maestra. Pero tiene una trampa mortal en el mundo moderno. O sea, si hoy en día nos sentamos a comer un plato de comida rápida ultraprocesada, un plato monótono de color beige, como unos macarrones con queso industrial o un bollo relleno, en el que no hay ni el más mínimo rastro molecular de verduras. Las defensas ni se enteran. Exacto. Nuestras defensas intestinales se quedan profundamente dormidas. Entra la carga de comida,
Pero como no entra la llave química de las plantas, los soldados del sistema inmune no reciben la orden de salir de los barracones. Y ahí es cuando vienen los problemas. Nos quedamos totalmente desprotegidos en el momento exacto de la digestión, absorbiendo no solo calorías vacías, sino también endotoxinas y compuestos inflamatorios directamente al torrente sanguíneo. Totalmente. Es una profunda desconexión evolutiva. Nuestro código genético sigue esperando hojas y fibra verde para activar sus escudos, pero nosotros le entregamos harina refinada y azúcar. Visto este poder casi farmacológico de las plantas integrales, surge una duda muy práctica. Quien nos escucha pensará, vale, ¿cómo aplico esto en el día a día sin volverme loco, pesando raciones, viviendo con una aplicación cuenta calorías o midiendo gramos de macronutrientes? Que es lo que amarga a cualquiera, claro. Pues aquí es donde entra la sección más visual e intuitiva de todas, la regla de los colores y los antioxidantes. Esta parte es fundamental. Para entender por qué los colores importan tanto, tenemos que observar primero al órgano más sibarita y exigente del cuerpo humano, el cerebro. Pide mucho el cerebro. Muchísimo. Aunque el cerebro representa tan solo un insignificante 2% de nuestro peso corporal, es un motor que funciona a unas revoluciones brutales. En ciertos momentos de esfuerzo cognitivo llega a consumir hasta un asombroso 50% del oxígeno que respiramos. ¡Madre mía! La mitad del oxígeno. Sí. Y la biología tiene un precio. Como subproducto ineludible de quemar todo ese oxígeno para generar energía, se genera una cantidad inmensa de radicales libres. Que son la basura metabólica, digamos. Exacto. Estos son moléculas altamente inestables que actúan como chispas, oxidando, dañando y envejeciendo los delicados tejidos neuronales. Este bombardeo de estrés oxidativo constante es la razón subyacente por la cual el deterioro silencioso de enfermedades como el Alzheimer puede empezar a gestarse en el cerebro de personas sanas que apenas rondan la veintena. Tela. Y para apagar esas chispas, para evitar que el cerebro se oxide como un trozo de hierro a la intemperie, el cuerpo necesita líquido refrigerante. Ese líquido refrigerante son los antioxidantes. Indispensables. Y aquí la regla es de una simplicidad maravillosa. En la naturaleza, el color no es un simple elemento decorativo. El color es el antioxidante. Es la pista visual que nos da la naturaleza. Eso es. Los nutrientes se codifican en pigmentos visuales. Por eso, esos alimentos de tonos pálidos o beige, como el pan blanco, el arroz blanco o las patatas fritas de bolsa, no solo son aburridos a la vista, sino que son funcionalmente estériles en cuanto a protección celular. Calorías vacías, como decíamos antes. Sin embargo, las bayas oscuras como los arándanos, las moras o las verduras de hoja verde muy oscuras están cargadas de pigmentos complejos que tienen una capacidad única y casi mágica. O sea, pueden cruzar intactos la barrera hematoencefálica del cerebro e ir apagando directamente esas chispas oxidativas desde dentro. Y además de las bayas, existen superestrellas nutricionales que deberíamos incorporar a diario, sin duda. Las semillas de lino, por ejemplo, que son baratísimas y contienen hasta 100 veces más lignanos, unos compuestos con potente acción anticancerígena, que cualquier otro alimento en el planeta. 100 veces más, fíjate. O las especias como la cúrcuma, cuyo color amarillo vibrante y explosivo es un testimonio visible de la curcumina, uno de los antiinflamatorios naturales más potentes conocidos por la ciencia. Pero claro, siempre aparece el miedo a engordar, ¿eh? Alguien dirá, bueno, si empiezo a añadir lino, cúrcuma, boles enteros de arándanos y platos de brócoli, voy a disparar mi consumo calórico. Ya, el miedo a las cantidades. Y aquí es vital explicar la diferencia entre volumen y calorías. Imaginemos un plato en la mesa. Si ponemos 100 calorías de un alimento denso como el pollo asado o el queso curado, apenas ocupará el tamaño de la palma de la mano, o incluso menos. Son 3 bocados y han desaparecido, dejando el estómago vacío. Literal. Pero si intentamos meter 100 calorías de brócoli cocido o 100 calorías de fresas frescas, nos encontramos ante verdaderas montañas de comida. Platos rebosantes. Muchísimo volumen. Permite llenar el estómago físicamente, activar los receptores mecánicos de estiramiento de las paredes estomacales, enviar la señal de saciedad profunda al cerebro y dejar de comer sin haber acumulado calorías en exceso. O sea, es la forma natural de apagar el hambre. Y para simplificar toda esta ciencia celular y calórica en algo que se pueda usar haciendo la compra en el supermercado, existe una herramienta clínica brillante conocida como el sistema del semáforo. Me encanta, es súper sencillo. Es muy intuitivo y no falla.
Se divide en 3 categorías simples. El color verde agrupa todos los alimentos de origen vegetal que no han sido procesados. Hablamos de la fruta entera, las verduras, las legumbres como los garbanzos o las lentejas, los cereales 100% integrales y los frutos secos. Vale. La regla médica aquí es vía libre. Comer más de esto de forma rutinaria y abundante. Luego pasamos al color ámbar, el amarillo del semáforo. Aquí entran los alimentos vegetales que ya han sufrido cierto procesamiento industrial, como podría ser el pan, aunque sea integral, o las leches vegetales. Que no son malos, pero ya tienen un toque industrial. Claro. Y también se incluyen aquí los alimentos de origen animal que no han sido ultraprocesados industrialmente, como un huevo cocido o un trozo de carne fresca. La regla en esta categoría es precaución, moderación, porque no aportan los beneficios limpios del grupo verde. Y por último, el color rojo. Aquí se engloban todos los alimentos ultraprocesados, la bollería, los refrescos y, por supuesto, las carnes procesadas como el bacon, las salchichas o los embutidos. O sea, freno de mano total. La recomendación es tajante: evitar en la medida de lo posible o reducir su consumo al mínimo absoluto. Y a ver, el argumento más poderoso detrás de este semáforo no es simplemente el miedo al daño directo que provoca un alimento rojo, sino un concepto económico impecable aplicado a nuestra biología: el coste de oportunidad. El coste de oportunidad alimentario. Fíjate que esto cambia totalmente la perspectiva, ¿eh? Significa que el estómago tiene un espacio físico limitado, un volumen máximo. Exacto. Cada caloría que se ingiere proveniente de un alimento de la lista roja, digamos un donut industrial o una salchicha, no solo te está haciendo daño inflamando tu endotelio, sino que te está robando un espacio físico irrecuperable en el estómago. O sea, una oportunidad perdida. Es una oportunidad perdida para siempre de haber ingerido la fibra, el agua y los antioxidantes protectores de una manzana o de un plato de lentejas. Te llenas de rojo y no dejas espacio para el verde. Y como bien señala la evidencia epidemiológica, la paradoja de nuestro tiempo es que ya no morimos de enfermedades por deficiencia. Nadie muere de escorbuto en las ciudades por falta de vitamina C. Hoy en día morimos ahogados en la abundancia. Morimos de excesos. Totalmente. Exactamente. Morimos saturados de calorías vacías, inundados de grasas saturadas, de sodio oculto, de azúcares libres, y paradójicamente desnutridos por la ausencia simultánea de los micronutrientes y factores protectores que únicamente se encuentran en el reino vegetal integral. Bueno, acercándonos ya al final de esta inmersión de hoy, creo que es vital hacer una pequeña recapitulación y dejar algo muy claro, para que nadie se agobie. Sí, por favor, un mensaje positivo. Adoptar un enfoque de salud preventiva y comer de forma consciente no tiene que verse como un castigo, una dieta estricta o un voto monacal de privación constante. Es todo lo contrario, ¿eh? Es recuperar el control. ¿Es empoderador? Cuando se limpia la dieta de ultraprocesados y grasas, el paladar humano se reinicia en unas pocas semanas. Se recupera la sensibilidad natural a la dopamina. De repente, una simple pieza de fruta fresca vuelve a saber extraordinariamente dulce y se experimenta un placer genuino y real al comer alimentos naturales. Se redescubren los sabores. Y lo mejor de todo es que este disfrute viene sin el peaje posterior. O sea, sin la letargia, sin el dolor articular crónico, sin la fatiga que produce vivir en un estado de inflamación constante. Comer para nutrirse es la máxima expresión de libertad para vivir con más calidad. Qué bien dicho. Y para poner el broche final, a mí me gustaría dejar una reflexión en el aire. Un planteamiento que surge directamente de cruzar todos estos datos clínicos de los que hemos hablado. A ver, cuéntanos. Si hoy, con montañas de evidencia científica de alta calidad sobre la mesa, sabemos de forma concluyente que una dieta basada mayoritariamente en alimentos integrales de origen vegetal es la única intervención conocida capaz de detener e incluso revertir la enfermedad coronaria, que, insisto, sigue siendo el asesino número 1 de la población occidental, bueno, la pregunta es inevitable. ¿Es que cae por su propio peso? Exacto. No debería ser esta la dieta por defecto para toda la humanidad hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué conformarse con dietas de moderación que simplemente ralentizan la velocidad a la que enfermamos? Cuando existe una herramienta real y al alcance de nuestra mano que nos permite dar la vuelta y caminar en la dirección contraria, hacia la regeneración y la salud. Es una pregunta espectacular que lo pone todo en perspectiva y que, desde luego, invitamos a quien nos escucha a plantearse en su día a día. Creo que da mucho que pensar.
Ha sido un análisis profundo y muy revelador. Animamos a todos a que le den me gusta a este vídeo y, por supuesto, a que se suscriban al canal Flexibilidad Metabólica para enterarse de los nuevos vídeos y seguir explorando juntos cómo la ciencia puede mejorar nuestras vidas. Eso es, suscribíos. Porque recordemos, la genética puede ser el arma cargada que nos ha tocado heredar, pero cada vez que nos sentamos a la mesa y elegimos nuestro plato, tenemos el poder absoluto de decidir si dejamos el seguro puesto o si apretamos el gatillo. Hasta la próxima.